tener una política macroeconómica que nos lleve a la eficiencia macroeconómica. ¿Qué significa eso? Bueno, pues políticas fiscales razonables, políticas monetarias razonables, una política de cambio razonable. Todos estos países que han tenido éxito han tenido una política monetaria ortodoxa, una política fiscal ortodoxa y una política de cambio flexible. O sea, no hay que ir más lejos de eso. El Estado de Derecho. El Estado de Derecho, no solamente el Estado de Derecho, más mercado y menos Estado. Si vemos la historia de Cuba, a lo que usted se refería, la época más de crecimiento más rápido que tuvo Cuba fue la época de 1900 a 1929, 1926, que creció aproximadamente al 9% por año. En aquella época el Estado cubano hacía 3 o 4 cosas nada más: educación, salud, carretera y más nada. Después empezamos a hacer otra cosa y acabamos con aquella famosa frase de Grado San Martín: dulce para todos. O sea, tenemos una economía de mercado y una macroeficiencia. Había una pregunta por allá. No, pero quiero hacer un comentario antes. Mira, no hay que ir tan lejos como los países asiáticos. Puerto Rico exporta anualmente $60.000 millones. Había una pregunta por allá. Sí, buenas noches. José Guerra, soy sociólogo. Yo quisiera hacer una pregunta: ¿por qué la ha sacado a Taiwán en varias ocasiones? ¿Qué fue lo que inyectó? Porque yo sepa, como bien él dice, piña y otras cosas exportaban antes del año 60. ¿Qué inversiones o en qué invirtieron los inversionistas? Porque que yo sepa, los recursos grandes no tenían. Ahí lo que hay es mano de obra barata. Sí. Tecnológicamente creo que tampoco tendrían mucho desarrollo. También eso fue importado para allá. No. ¿Qué desarrolla a Taiwán? Se lo convierte en pocos años en comparativo con Cuba. Cuba no tiene modelo de nada, ni Cuba nunca nada. Ahí es un hombre pensando y haciendo lo que le dé la gana. Mira, yo hice un estudio de Taiwán para la Comisión Económica de la América Latina. El estudio de Taiwán tenía simplemente una referencia muy básica. ¿Qué es lo que explica el éxito de Taiwán y cuáles son las políticas que la América Latina podía utilizar, que utilizó Taiwán? Básicamente se hicieron 3 o 4 cosas. Bueno, hubo 3 o 4 ventajas muy grandes. Primero, la primera ventaja grande que tuvieron, que hicieron una reforma agraria, pero como todos los dueños de la tierra eran japoneses, pues no hubo mucho problema en ese sentido. Segundo, hubo una gran apertura al gobierno de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, por razones propias, por la guerra de Corea, hizo una gran inversión en recursos financieros y una gran inversión en asesorar al gobierno de Taiwán. ¿Qué es lo que hicieron? Primero, trataron de salir de la política de sustitución de importaciones. Decidieron que para sobrevivir una isla pequeña tenían que incorporarse al mercado mundial. O sea, no hay solución, tienes que incorporarte al mercado mundial. Esa es la primera. Tuvieron una política de cambio flexible, una política monetaria, como decía, muy ortodoxa, una política fiscal muy ortodoxa. Y además de eso, desarrollaron un sistema para ayudar a la pequeña y mediana empresa, pero con una cosa que los economistas le llamamos entrada y salida. O sea, el empresario que entraba y era un fracaso, desaparecía, tenía éxito, pero podía entrar otra compañía. Y tercero, le dieron una gran garantía a la inversión extranjera. La inversión extranjera tuvo un papel muy importante. O sea, desarrollo de la pequeña y mediana industria y la inversión extranjera. Y un gran impacto de asistencia técnica a los empresarios pequeños. Ese es el que Taiwán, el fuerte de ella es manufactura. En estos momentos, manufactura. Manufactura desde textil hasta... Ellos fabrican cualquier cosa. Ahora, Taiwán no es el único caso de éxito de ese tipo. Yo lo comparaba con Taiwán porque es una isla igual que Cuba. Mira, otra isla que ha sido un éxito tremendo recientemente es la isla de Mauricio, que producía antes nada más que azúcar. Hoy Mauricio exporta una cantidad tremenda, el ingreso per cápita ha subido enormemente y simplemente esa es la política que ha tenido. Es una política monetaria que tenga credibilidad
para credibilidad y garantía al inversionista, sea un individuo, sea una pequeña empresa o sea una gran empresa. Lo que tiene que establecer un sistema de un Estado de Derecho, como usted decía, un Estado de Derecho que le ofrezca garantía al inversor. Yo voy a hablar nada más que de dos cosas. Una es el miedo que a veces se plantea de que los obreros, la disciplina, hay una sola cosa que va a borrar todo tipo de vestido anterior con los obreros, y es el sistema de remuneración, según hagan y reciban, va a cambiar al obrero completamente. Totalmente. Y en Cuba yo sé, porque tengo hijos allá, que hay una juventud que si alguna de las aberraciones de Fidel han dado resultados, es que bueno o malo o regular, ahí hay una capacidad intelectual grande, tanto en la y tecnológica, y una capacidad instalada, porque cuando le dio por hacer textilera, 40 millones en Santa Clara, 80 millones, que nunca hicieron nada porque no había materia prima, y todas esas textileras necesitan un pueblo como mínimo para que lo abastezca de fuerza de trabajo y de todo tipo de necesidades, un pueblo, como tenía a Bauta, que lo tenía la textilera de Igualada. Y hay una capacidad que necesita es tecnología de punta, eso es otra cosa. La tecnología en Cuba que va a entrar va a ser de punta, porque no hay restitución ni arreglo, no, tiene que ser toda nueva. Va a ser una tecnología, la última, la que van a llevar para allá, cuando la lleven. Quien decida invertir y llevarla, va a ser de punta. Bueno, lo que yo estaba proponiendo y lo que aparece más en este libro aquí es exactamente eso. Así que Cuba, aparte de las exportaciones agrícolas y las otras actividades en las cuales he mencionado, el turismo, toda una serie de intercambio de servicios, el cual Cuba podría realmente ser centro administrativo de una serie de empresas relacionadas con el transporte, con el turismo, etcétera, por el bajo precio que va a tener la mano de obra al comienzo, a pesar de que estemos en una economía dolarizada, aún así los salarios van a ser comparativamente básicos. Pero imagínense lo que es ustedes el tener un Taiwán o un Hong Kong prácticamente a 90 millas. Acuérdense que Cuba tiene una cosa muy interesante, por ejemplo, los vagones de ferrocarril cubano, sencillamente a través de los ferries entran directamente al sistema ferroviario de los Estados Unidos. ¿Qué país tiene esa ventaja? Es decir, que básicamente si hubo éxito en países como Taiwán, con apoyo de los Estados Unidos, esto no se hizo solo, esto lo apoyó los Estados Unidos, Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong, con ayuda de los ingleses, todo esto es algo, me toca a mí tocarlo, yo enseño la economía del Asia en Florida International University, a nivel graduado. Así que todo eso se hizo con el apoyo ilimitado a los Estados Unidos. La ayuda externa fue enorme y eso es lo que va a tener que pasar en Cuba de todas maneras, pero todavía mejor porque tenemos no hay exportaciones agrícolas de Taiwán, ni uno ve exportaciones agrícolas de ninguno de los tigres asiáticos, prácticamente no exportan nada a los Estados Unidos. Sin embargo, lo que los mexicanos llaman la maquila, que se ha ahora extendido a todos los países de Centroamérica y la República Dominicana, sencillamente lo vamos a poder hacer en Cuba en una forma mucho más eficiente, después de un tiempo, y no digo que esto va a ser inmediato, específicamente por los costos de transporte y porque se va a hacer desde el comienzo, se va a tener que hacer desde el comienzo. Cuba va a tener que aceptar, si no nada de esto va a funcionar, que se tiene que aliar con el Occidente y específicamente con los Estados Unidos, que la va a ayudar enormemente. Acuérdense que cuando Alemania Alemania Occidental decide ayudar a Alemania Oriental, para ponerlo en esos términos, la ayuda que le dio la Alemania Occidental a la Alemania Oriental fue de $1 trillón, así de $1 trillón. Yo no tengo la mínima duda que el financiamiento va a aparecer, aparte que va a haber financiamiento privado por morotones. Caballero. La base mía es ingeniero cultural. El problema es el siguiente, yo veo esto de otro punto de vista. Lo veo desde el punto de vista que Cuba hay una serie de empresas que hay que echarlas a funcionar. Nosotros no podemos soñar que vamos a comprar las últimas empresas que hay en el mercado.
o sea, son los últimos equipos que hay en el mercado. Pero sí tenemos equipos que hay que echarlos a funcionar. Como usted tiene los problemas de cemento, los problemas de bloque, los problemas de materiales que nos hacen falta ya para fabricar. Porque no podemos esperar a que mañana suceda un milagro, no hay milagro que va a suceder. Al pueblo de Cuba lo único que le espera es sudor y lágrimas. Y esa es la realidad. Y lo que queramos ayudar al pueblo de Cuba, sudor y lágrimas. ¿Por qué? Porque la situación es esta. Hay un pueblo que no come. Hay un pueblo que no tiene trabajo. Hay un pueblo que no tiene donde dormir. Hay un pueblo que no tiene donde vivir. A ese pueblo hay que resolverle eso ya. ¿Y quiénes se lo podemos reunir? Los constructores. Muy fácil. Empezar a construir. Cuando Roosevelt, aquí en la época mala del desarrollo malo de ese Cuba aquí, le dio una pala a cada uno. Y con la pala construyeron. Aquí hay que formar brigadas que realmente trabajen y reparen su casa. Brigadas que reparen su vivienda. Y todo lo demás viene después. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos petróleo que sobra frente a la bahía de Matanzas. Ahí está petróleo. Tenemos petróleo en distintas partes de Cuba. Ahí está petróleo. Y petróleo podemos tener y podemos sacarlo el día de mañana. Ahora, ¿dónde está el problema? Incluso con la planta de níquel y demás. Bueno, pues eso no es difícil. A una compañía que le interese comprarnos níquel, que nos venda las máquinas para que hacen falta en estos momentos, y con las máquinas le pagamos. Nosotros tenemos bastantes elementos de cambio sin tener que pedir limón. No, pero... Si llegamos pidiendo limón. Pero hay una pregunta. ¿Usted tiene alguna pregunta? ¿Pero cuál es su pregunta, por favor? Déjame terminar. No, yo no voy a hacer preguntas, estoy haciendo un statement. No, pero es que lo que estamos buscando es pregunta, por eso sí que... No, okay. Porque el problema es que no me van a dar la respuesta. Porque nada de lo que se haga y nada de lo que se proyecte, si Cuba previamente no se libera, no se puede hacer. No, por supuesto. Primero que se cae el sistema, primero que el pueblo tire el sistema y todo lo demás lo construiremos. Sí, sin duda, sin duda. Lo principal en todo esto es la libertad. Sin la libertad no hay nada. Libertad no solo. Bueno. Libertad y un pueblo que esté libre. La libertad es un poco... Bueno, mira, la libertad es algo que... Perdón. Ok, caballero, pero déjeme darle la oportunidad a otras personas, por favor, a hacer otras preguntas. Hay un peligro, para mí por lo menos, en muchos casos, y hasta cierto punto cuando estamos hablando de los países de Asia, que oímos mucho del modelo de China, el modelo de Vietnam, etcétera, y económicamente yo he viajado muchísimo a esos países. Tuve un tiempo que estaba viajando cada 6 semanas. Hoy en día China, por supuesto, es un país extremadamente próspero comparado con lo que fue, pero las personas que hacen el argumento de que cambios económicos conducen rápidamente a cambios políticos, ese argumento es falso. China ha introducido por ya 35, 36 años, un poquitico más, cambios económicos importantísimos, profundos. Y hoy en día China sigue siendo un país totalitario y no ha avanzado absolutamente nada, de acuerdo a Freedom House, en el índice de libertades individuales. Es decir, que ese argumento de que los cambios económicos inexorablemente conducen a cambios políticos, yo creo que es un argumento que está demostrado falso. Yo no estoy en desacuerdo con lo que dice Jorge con respecto a todas esas industrias relacionadas con el turismo, el sector de servicios y todas esas cosas. Sin duda ninguna eso es lo que tenemos. Pero con respecto a la fabricación, por ejemplo, y a las maquiladoras que vemos, quizás una anécdota personal puede ser el caso bien sencillito. En los años 70 yo estaba viajando mucho a Hong Kong y estábamos fabricando en aquel momento calculadoras que las fabricábamos en China. Cruzar por el tren y en la fábrica de ensamblaje, porque era en China. Las diseñábamos en Hong Kong y se hacían en China. Aquella gran fábrica en China no consistía de mucho más que una mesa como estas, larguísimas, con muchos chinitos armando las calculadoras. Pero ¿qué pasaba? Que por eso yo estaba yendo casi cada 6 semanas. Aquella planta se paraba 2 y 3 veces al día, porque faltaba un tornillito, pero en China no había ese tornillito, entonces había que buscar